Amados hermanos en Cristo y amigos que escuchan estos mensajes, hoy vamos a comenzar una nueva reflexión en la palabra de Dios acerca de las ciudades de refugio. Y para ello vamos a leer primeramente en el libro de Números, el capítulo 35, el versículo 9 adelante. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Pasamos ahora a Deuteronomio, el capítulo 19. Deuteronomio, el capítulo 19, y empezamos la lectura a partir del versículo 1. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió para dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Ahora pasamos al libro de Josué capítulo 20. En el libro de Josué capítulo 20, versículo 1, leemos: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente
y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea en el monte de Neftalí, a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Que el Señor bendiga su palabra al corazón nuestro. Yo recomendaría a ustedes que lean en el libro de Números desde el versículo 9 hasta el final, en el capítulo 35 del verso 9, por lo menos hasta el versículo 28. Ahora, qué lindo es acercarnos al Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué bien! ¡Qué buen concierto! ¡Qué armonía existe entre las ciudades de refugio que vamos a estudiar con este pensamiento del salmista! Estas ciudades fueron provistas por el Señor y ahí está nuestro auxilio, el pronto auxilio en las tribulaciones, acudiendo a aquel que es nuestra fortaleza, el Señor. Él es el proveedor de estas ciudades de refugio. Vamos a considerar esto a la luz de las Escrituras poco a poco. El homicida, que por haber herido mortalmente, por accidente, de acuerdo a lo que leímos en Josué el capítulo 20, versículo 3, el que ha matado por accidente a su prójimo, se apropiaba de la provisión divina huyendo a una de las ciudades de refugio para librarse de su perseguidor, que se le denomina aquí el vengador de la sangre, en el capítulo 19, verso 6 de Deuteronomio. El perseguidor del homicida fortuito es el vengador de la sangre. El homicida aquí es figura del pecador cuitado que, dándose cuenta de su condición de culpable ante Dios, reconoce su necesidad de un Salvador, acude por fe a Cristo y halla en Él el refugio seguro para su alma. Él es nuestro amparo y fortaleza. Tenemos un fortísimo consuelo en Dios que no miente, a quien hemos acudido, dice Hebreos 6:18. Tenemos consuelo, tenemos fortaleza en ese Dios que no miente, a quien hemos acudido. ¡Qué cosa más preciosa! Saber que hemos acudido al Dios que no miente y aquel que se constituye nuestro amparo, nuestro auxilio en las tribulaciones.
pero nosotros hemos acudido a Él para ser salvos de la eterna condenación. Y dice su buena palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el pasado, Dios había dicho a Noé, en el capítulo 9, versículo 6 de Génesis, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La ley de Moisés señalaba que el pariente del asesinado debería ser el vengador para ejecutar ese juicio. Pero Dios establece aquí un escape de misericordia en las ciudades de refugio. Y ese Dios amoroso provee en su gracia un refugio donde el culpable perseguido pudiera acogerse y ser salvo. Yo quiero que veamos 5 cosas en relación a las ciudades de refugio que son figura de Cristo. Las ciudades de refugio son figura de Cristo y así vamos a ver 5 cosas. Son figuras de Cristo, refugio del pecador. En Deuteronomio, capítulo 19, verso 1 y 2, hemos leído: apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjese, el refugio lo da Dios. Y vamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 4, versículo 12. Y hablando de Cristo dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí tenemos a la ciudad de refugio. Cristo en su origen eran provisión divina de misericordia. Las ciudades de refugio eran provisión divina de misericordia. Cristo es la provisión de Dios. Él viene de Dios, salió del Padre y cuando resucitó volvió al Padre. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 5 hemos leído: aquel, es decir, el homicida fortuito, huirá a una de estas ciudades y vivirá. Y qué bueno es leer en Efesios capítulo 2, versículo 12. En otro tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza. Y aquí en la ciudad de refugio es una figura de Cristo en su necesidad. Pues la ciudad de refugio era el único escape para el homicida y era la única esperanza para ese perseguido, para que no lo maten. Así es Cristo para el pecador. Él es la única esperanza, porque vivíamos antes sin Cristo, sin esperanza. En Deuteronomio 19, versículo 3, hemos leído: arreglarás los caminos para que todo homicida huya allí. No tenía que ir esforzándose, tenía que haber un camino real, bien abierto, bien limpiado, para que el homicida huya allí. Y leemos en Romanos el capítulo 10, versículo 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares y creyeres en tu corazón, serás salvo. Aquí la ciudad del refugio es una figura de Cristo en su accesibilidad. En los 2 lados del río Jordán, al norte, al sur, al este y al oeste, tenían que haber, para que el homicida circunstancial pueda correr a la ciudad más cercana para refugiarse.
Y fíjese que Cristo es así. Solo tenéis que confesar y creer en tu corazón y eres salvo. En su accesibilidad había un camino directo y una entrada franca. Así es Cristo para el pecador. Así es el Señor para ti, amigo mío. No tienes que esforzarte con obras o méritos personales. No tienes que estar sujeto a ritos y ceremonias. Acércate a Cristo. La entrada es accesible. Hemos leído en Números 35:25. Y la congregación librará al homicida. Y leemos en Juan 5:24. Y no vendrá a condenación. Aquí tenemos que la ciudad de refugio es una figura de Cristo en su seguridad. Porque el que viene a Cristo no vendrá a condenación, estará seguro. Y por último, en Josué 29 hemos visto para todos los hijos de Israel y para el extranjero. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tenemos las ciudades de refugio, figuras de Cristo en su adaptabilidad para todos, los israelitas y los gentiles. La palabra de Dios es para todos. La salvación es ofrecida en Cristo como ciudad de refugio para el pecador judío, israelita, como para el pecador gentil de las otras naciones. El Señor invita a todos. Y esta mañana, a través de esta pequeña y ligera exposición que va a continuar unos días, el Señor te está invitando para que seas salvo. Que Dios te dé el entendimiento necesario.